La enseñanza del día de hoy es Tomás el incrédulo. Tomás el incrédulo. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 20. Y nos vamos a ir al verso 24. Miren, es un extracto pequeño de todas las apariciones que hubo del Señor Jesús después de su resurrección. Pero tiene una verdad tan poderosa que quiero comunicársela. Juan 20, y vamos a leer del 24 al 29. Del 24 al 29. Cuando lo tengan me da un amén ahí fuerte. Juan 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Esa palabra Dídimo quiere decir gemelo. Este Tomás tenía un gemelo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, otra vez sus discípulos estaban dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, el domingo inicia hasta el día de hoy a las 6 de la tarde del día sábado de nosotros. En Israel los días inician a las 6 de la tarde del día anterior. Quiere decir que para ellos domingo ya empezó desde ayer a las 6 de la tarde. Por eso el día de reposo para ellos empieza el viernes a las 6 de la tarde. Ese es el horario que ellos toman. Y viene de la Biblia, tiempos súper antiguos. ¿Se acuerdan del relato de la creación? Dice: y fue la tarde y la mañana del día primero. Entonces, así es como ellos manejan el tiempo. Entonces, el Señor Jesucristo ha de haber resucitado tal vez entre 11 de la noche y 2 de la madrugada. Entre 10:30 a 11 de la noche ya estaba muy oscuro, pero ya 10 de la noche ya era domingo. Acuérdense, 10 de la noche del sábado ya era domingo. ¿Por qué le estoy mencionando esta situación? Porque hubo varias apariciones del Señor Jesús después de que resucitó. Una de ellas, la primera, es a María Magdalena. Después a otras mujeres, dice la Biblia. De hecho, fueron 5 mujeres las que iban al sepulcro a ponerle perfume al cuerpo. Lo iban a ir a ungir, le iban a dar vueltas, le iban a poner más mirra y más incienso y aloe vera, que era lo que se acostumbraba. Aunque en el camino probablemente iban ellas pensando: ¿y cómo vamos a hacer con la piedra? La piedra está grande, está enorme. Tal vez los soldados no la mueven. Yo no sé qué iban pensando las mujeres, pero las mujeres siempre tienen eso de que van con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha esperanza, con mucha fe. A veces los hombres somos un poquito más como que ¿será posible que eso suceda? La mujer como que le tiene más fe a las cosas. Entonces ellas iban alegres porque iban a ir a ungir al Señor. La piedra era un problema, pero ahí miraban en el camino cómo lo resolvían. Hola, y cuando llegan a la tumba, se dan cuenta que la tumba ya fue abierta. María Magdalena regresa, le avisa a Juan, le avisa a Pedro. Pedro y Juan salen corriendo para el templo, para la tumba. Solo Juan entró a la tumba, la vio vacía, y Pedro entró después. Ya no estaba el cuerpo del Señor. Lo único que estaba adentro del cuerpo, adentro de la tumba, eran los lienzos con los que amarraron al Señor. Los lienzos eran vendas largas, grandes. Al muerto se le embalsamaba, se le colocaba recto y le daban una vuelta y le ponían aloe vera con sábila mezclada con mirra y con incienso. Entonces cada vez que daban una vuelta, eso se quedaba así pegado, chicloso. Y le daban otra vuelta y le
unían otra vez la misma sustancia. Entonces al Señor Jesús le colocaron esas vendas hasta los hombros, que era la tradición, hasta los hombros. Le dejaron descubierto el cuello, descubierta la cara, y en la cabeza le colocaron un sudario o un turbante, una especie de pañuelo grandote enrollado acá para su cabeza. Eso es la escena. Cuando ellos vieron la tumba lo que tenía era prácticamente los lienzos enrollados, puestos en orden. La palabra keimenea, que quiere decir puestos, eso quiere decir que los lienzos estaban en la tumba tal como los habían puesto. Eso quiere decir que el Señor Jesús, cuando resucitó, no se desató las vendas, no las rompió, no hubo movimiento de Jesús. Lo que pasó en la resurrección es que el cuerpo de Jesús se desvaneció en medio de las vendas. Y luego apareció a la par de las vendas, tomó lo que él tenía en la cabeza, lo dejó dobladito a un ladito del sudario. ¿Ya se dio cuenta? Eso fue lo que hizo que Juan no dudara en que Jesús había resucitado, porque las vendas quedaron enrolladas, es como que era una momia prácticamente, y cuando el cuerpo desapareció, todo lo que quedaba la envoltura del cuerpo quedó aplastada y estaba puesto en orden. Entonces no había posibilidad de que alguien se haya robado el cuerpo, no había posibilidad de que Jesús se hubiera desaparecido, alguien hubiera hecho algo ahí. No había posibilidad. La única posibilidad era que el Señor realmente había resucitado. Luego que se apareció a María Magdalena y se apareció a las mujeres, dice la Biblia que se apareció a los discípulos. Se apareció también a 2 discípulos que iban camino a una ciudad llamada Emaús, que estaba a 10 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. Todos los que habían visto al Señor, le dijeron a Tomás: Tomás, el Señor resucitó. No puede ser, dijo Tomás. Eso no es posible. Entonces Tomás dijo: bueno, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos. Pero vean esto, Tomás fue más allá, y esto vamos a analizarlo, porque dijo, no, para Tomás no solo era suficiente ver, él quería tocar, quería meter los dedos. Yo no sé qué iba a tocar ahí en el agujero de Jesús, que iba a tocar en el costado, quería tocar el corazón, el pulmón, ¿qué quería? Entonces, la cuestión es que Tomás pidió pruebas, aparte de las palabras acerca de la resurrección del Señor Jesús. Bueno, ahora, ¿por qué era tan incrédulo? Esto es parte de mi introducción. ¿Por qué era tan incrédulo? ¿O por qué se había puesto en una posición tan incrédula, siento yo? La verdad es que la muerte de Jesús golpeó muy fuerte a los discípulos. Me puse a meditar mientras hacía la predicación, ¿cómo nos ponemos cuando se nos muere un ser querido? Un familiar, así muy querido. ¿Acaso no nos bajamos, nos sentimos tristes, a veces molestos, a veces enojados? Ahora, con el Señor Jesús y sus discípulos sucedió algo más profundo todavía, porque Jesús todo el tiempo les había dicho: donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. O sea, todo el tiempo el Señor Jesús les estuvo diciendo a los discípulos: yo los quiero, los amo, los bendigo, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a cuidar, los voy a proteger. ¿Se da cuenta? Está dándole a los discípulos cada ratito esperanza, 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 esperanza. No se preocupen, yo soy, mi Padre y yo uno somos. A cada momento Él estaba diciéndoles a ellos: échenle ganas, porque yo soy el mero rey. El Padre y yo uno somos, y la Biblia registra muchas veces que Jesús les dijo: ustedes son mis ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces el Señor Jesús les llenó de fe, les llenó de esperanza, y ahora lo tienen muerto. Imagínense, me pongo a pensar en la novia que ya está lista para casarse, y ya tiene vestido, ya tiene pastel, ya tiene lugar para casarse y un montón de cosas, y al final llega el novio 2 días antes de decirle: fíjate que yo no estoy seguro de amarte.
como que mi corazón está desorientado en este momento, como que quiero a otra persona. ¿Se da cuenta? La comparación tal vez no es tan idéntica, pero eso sucedió. Los discípulos estaban desilusionados, estaban decepcionados. Es más, fíjense que se narra que estaban encerrados en el lugar en el cuarto donde estaban, con las puertas con llave. Tenían tanto miedo de que ya mataron al maestro, que era el maestro. Ahora sigue Pedro de plano, que Pedro es el bocón. Ahora sigue Juan, Jacobo. Ahora seguimos nosotros. ¿Qué aprendemos entonces de la historia de Tomás el incrédulo? Espero haberles ilustrado un poquito el contexto. ¿Qué aprendemos? 3 cosas quiero yo dejarles en el corazón hoy. 3 cosas. La primera es enseñarles qué es la fe. Porque estamos hablando de Tomás el incrédulo, Tomás el que no cree. Entonces primero tenemos que ver qué es creer. Para eso vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos a leer verso 1 y después nos vamos a saltar al 39-40. Dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice la escritura? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, ¿qué es fe? La Biblia fue escrita en griego y la palabra griega para fe es pistis. Pistis. Y pistis en la Biblia se usa para 3 cosas. La fe que necesitamos para ser salvos. Lo segundo es la fe que necesitamos para vivir todos los días. Y tercero, la fe que compone todas las doctrinas del cristianismo. Cuando yo digo yo soy cristiano y mi fe es la fe cristiana, entonces me estoy refiriendo a que yo conozco todas las doctrinas de la fe cristiana, ¿ya? Eso es fe. Entonces, en esos 3 sentidos es que se usa la palabra pistis. Bueno, pero hablando específicamente de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego empieza a narrar la historia de muchos hombres. Algunos de ellos, Abraham, Isaac, Jefté, David. Varios nombres aparecen en Hebreos capítulo 11. Y dice la escritura, ellos tenían fe y alcanzaron buen testimonio por su fe, pero nunca recibieron lo prometido. Entonces la fe es esperar aquello que Dios promete. Eso es fe. Pero si esta gente nunca recibió lo prometido, eso quiere decir entonces que no debemos esperar aquello que es de esta vida. No sé si me voy a entender. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos tener fe, se está refiriendo precisamente a tener fe en aquello que se nos ha prometido. Ahora, a esa gente le prometieron una patria celestial, le prometieron una vida después de la muerte, un lugar para ellos en el cielo después de esta vida. Eso le prometieron. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Ninguno de ellos recibió lo prometido hasta que nosotros nos juntemos con ellos para que todos juntos recibamos lo mismo. Esto dice el libro de Hebreos. Entonces la fe no es para esperar cosas materiales. Yo podría venir y decirle, usted está pasando problemas económicos, hermano, tenga fe en que Dios le va a proveer el pisto que necesita para el día de mañana. Pero eso sería coherente con lo que el pasaje nos está hablando de Hebreos capítulo 11. Mi Señor le va a proveer 10 casas más de las que ya tiene. Téngale fe. Mire lo que le estoy diciendo. Ahora, de eso está hablando Hebreos capítulo 11. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto pisto tuvo Abraham? Tuvo mucho dinero. ¿Cuánto dinero tuvo el rey David? Él de sus tesoros puso el pisto para construir el templo.
Dejó oro, plata, madera, ese hombre era multimillonario y lo dejó para que Salomón pudiera construir el templo. Ahora, aún a pesar de tener todo lo material, dice la Biblia que no recibió lo que se le había prometido. Entonces, mi amado hermano, cuando la Biblia dice que debemos tener fe, no se está refiriendo a las cosas materiales de este mundo. Ahora, ¿eso quiere decir que debemos vivir en este mundo como que no tenemos fe en que Dios nos va a proveer todas las cosas? No, la Biblia no habla nada de eso. Pero cuando la Biblia habla de tener fe, es que nosotros podamos poder visualizar y podamos poder ver que después de esa vida viene otra mucho mejor. Ahora, la fe entonces no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con las cosas espirituales que vienen después. Ahora, ojo, la Biblia dice que estos hombres de Hebreos 11 recibieron testimonio de que tenían una fe grande. Ahí viene la contraparte. Si yo creo que Dios me va a proveer todo lo que me toca en la vida espiritual, entonces ¿cómo no voy a tener fe en que Dios me va a proveer todo lo que necesito para esta vida material? ¿Se da cuenta? Pero ¿qué hacemos muchos cristianos? Estar pidiendo para poder vivir bien en esta vida material. Y ese no es el sentido de la fe. Ahí te lo vamos a ver más adelante. La fe entonces no es un incentivo para que nosotros nos llenemos de cosas materiales, sino es un incentivo para no alejarnos de Cristo en esta vida. Eso es fe. ¿Por qué no me aparto? Hoy pudimos haber hecho cualquier otra cosa, pero venimos hoy a este discipulado dominical, a recibir la palabra, a escuchar la palabra. ¿Por qué no hicimos nada más? Porque venimos a prepararnos para ese encuentro que sigue después de esta muerte, de esta vida, perdón. Después de esta vida viene otra. Después de esta vida viene otra. El concepto de fe, entonces, es que la fe, ahorita lo vamos a ver, es un camino. La fe es un camino. Ese camino me lleva a promesas que fueron hechas para que yo reciba. ¿Está hoy hablando de promesas materiales? No. Estoy hablando de promesas espirituales. Mientras voy en ese camino llamado fe para recibir esas cosas que son espirituales, Dios se va a encargar de que yo me mantenga firme siempre y cuando yo me acerque a Él a través de la oración, a través de la palabra, a través de la búsqueda de Dios. Pero, ¿por qué nos mantenemos firmes en Cristo? Porque sabemos que después de esta vida viene otra. Y por supuesto, una vida mejor que la de ahora. Entonces, por favor, con eso en mente vamos a ir al punto número 2. Hay una diferencia entre incredulidad y duda. Hay diferencia entre incredulidad y duda. ¿Cuál era la palabra griega para fe? Pistis. Ajá. Y en griego, para decir que algo no es, solo se le agrega la palabra a. Entonces, alguien incrédulo, alguien que no tiene fe es apistis. Apistis. Se traduce como incrédulo, incredulidad. Pero para la palabra duda, la palabra es aporeo. ¿Qué les dije que era a en griego? Sin. Miren qué fácil es el griego, ¿verdad? Quisiéramos que fuera tan fácil, pero sin. Y poreo quiere decir camino. Sin camino. Entonces, en muchas partes de la Biblia se traduce como perplejo, sin saber qué hacer, tener dudas, estar en apuros, no tener recursos. Apistis es incrédulo y aporeo es sin camino, no saber qué hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser incrédulo y entre ser alguien dudoso? Bueno, déjeme explicárselo de esta manera. Dudar es una facultad de nuestra mente
que nos hace analizar posibles situaciones, circunstancias para tomar una decisión y caminar según esa decisión. Yo dudo, me están diciendo que aquí hay 5 caminos para llegar a la capital y el camino número 3 es el camino más corto, pero yo tengo dudas de que ese camino realmente sea el más corto. Lo que voy a hacer es que voy a ir a un mapa y voy a evaluar por mí mismo la ruta. Ah, sí, de aquí para acá hay tantos, de aquí para allá hay tantos, de aquí para allá hay tantos, y después, no, este camino que me dijeron sí es el correcto. Yo tomo la decisión y llego camino. Entonces, el que duda no tiene camino, y eso lo hace buscar solución. Eso es duda, no tener camino. Entonces yo voy a buscar una solución para poder resolver el problema que estoy teniendo. La duda nos lleva a analizar, a reflexionar, a cuestionar, a deducir, nos lleva a concluir. La duda es importante en la vida de los humanos porque si no tomáramos decisiones incorrectas todo el tiempo, cuando uno tiene enfrente una decisión que trae consecuencias graves, uno lo que tiene que hacer es dudar de tomar esa decisión y empezar a buscar posibles alternativas a esa decisión que yo voy a tomar. Eso es duda, hermanos. Duda. La duda es razonable, la duda es algo inherente al humano. Todos nosotros podemos ser personas que tienen dudas. Todos. Pero la incredulidad va más allá de la duda. La incredulidad es la acción de permanecer sin fe, aun cuando hay evidencia de algo. Eso es incredulidad. Volviendo al ejemplo que les di de la persona que quiere ir a la capital y tiene 5 caminos. Y ya se dio cuenta que el camino número 2 sí lo lleva allá. O sea, tuvo duda. Se puso a revisar los mapas. Ya tiene la evidencia. Y el número 2, el camino número 2 es el correcto. Pero decide y agarra el número 5. A eso se le llama incredulidad. Aquel que ya sabe lo que tiene que hacer, aquel que ya sabe el camino que debe de tomar, aquel que ya sabe la decisión que tiene que escoger y aún así decide escoger otra. Eso es un incrédulo. No sé si logro hacer la diferencia. Es diferente ser alguien dudoso, alguien que mantiene dudas, a alguien que se mantiene incrédulo, porque el incrédulo entonces todo el tiempo tiene enfrente las evidencias de que va a tomar una mala decisión, pero la toma. Ah, pero si ya le dijeron que no hiciera eso, pero la vuelve. ¿Ya? El dudoso está bien, pero el incrédulo sí está mal, porque el incrédulo al final es un rebelde. El incrédulo es alguien que prácticamente no va con el camino del Señor por la misma situación. Jesús, por favor, tome en cuenta esto. No le dice a Tomás, no seas un dudoso. ¿Le dijo? No seas un incrédulo. ¿Por qué le dijo no seas un incrédulo? Prácticamente ya lo catalogó a alguien que teniendo evidencia, aún así decide no creer. Déjeme explicárselo de esta manera. Ya le habían contado a Tomás las mujeres que habían visto a Jesús. Los otros discípulos ya le habían contado a Tomás que habían visto a Jesús resucitado. Los de Emaús ya le habían contado a Tomás que Jesús había resucitado. Ya Jesús se había aparecido a varias personas y Tomás, aún escuchando las palabras de la gente con la que había estado 3 años y resto de meses, gente con la que estuvo comiendo, o sea, realmente la que le estaba dando la información a Tomás no eran las personas del mercado, eran personas que habían comido y vivido, compartido con él. Pero de esa gente que estaba tan cercana a Tomás, Tomás decidió no creerle a sus palabras. Tomás
estaba prácticamente haciendo caso omiso de la evidencia de que Jesús realmente había resucitado. Tomás no tenía dudas, porque ya había evidencia de que Jesús había resucitado. No, Tomás agarró la evidencia, tomó todos los testimonios, todas las cosas, y aún así decidió no creer. Ahora Dios, en su bendita misericordia, se aparece a 8 días después. Se apareció, acuérdense que Él resucitó el domingo de Pascua, un domingo como hoy, resucitó hoy. Y hoy que se apareció a los discípulos no estaba Tomás. Pero el siguiente domingo volvió a aparecerse y escogió el momento justo que Tomás estaba con ellos. Porque Jesús tenía propósito para Tomás. Bueno, a veces nosotros, por favor, vamos a tener dudas sobre cómo Dios gobierna el universo, sobre cómo Dios gobierna las vidas de los humanos. A veces vamos a tener dudas sobre cómo Dios mantiene nuestras relaciones humanas en pie. Y estamos invitados, por supuesto, a buscar la mejor evidencia. Y a veces, aún cuando estamos orando, Dios no tiene problemas con que usted y yo reclamemos. Si usted le va a reclamar algo a Dios, Dios mío, ¿por qué me hiciste tan chaparro? ¿Por qué me hiciste tan alto? ¿Por qué me hiciste tan gordo? ¿Por qué me hiciste tan flaco? ¿Por qué me hiciste de pelo lacio? ¿Por qué me hiciste de pelo rubio? ¿Por qué me hiciste de pelo así? ¿Por qué me hiciste ojos verdes? Dijera la hermana. Usted, mire, Dios no tiene problemas. Lea el libro de los Salmos. Dios no tiene problemas con que usted se queje con Él. No tiene problemas. Si no se queja con Él, entonces ¿con quién lo va a hacer? ¿Con el brujo? ¿Lo va a hacer con el diablo? No. Para eso está la oración, hermano. Y la oración es para que uno se queje con Dios si es necesario. No me gusta, Señor, esa situación. No me gusta este problema. No me gusta esta circunstancia. Dios permite lugar para la duda. Pero el hecho de ir a orar, y aunque sea reclamarle en la oración, demuestra que tenemos fe en que Él sigue teniendo el control. Pero peor es tener duda y quedarse uno con la queja y la murmuración en el interior, y en el lugar de llevársela a Dios, de que uno está molesto, uno la empieza a tirar con todo el mundo y se la lleva y molesta y está intranquilo y con todo lado remata. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esa persona se está poniendo en un lugar que se llama incredulidad. El incrédulo incluso es capaz, el incrédulo incluso es capaz de llegar a pensar que Dios es incapaz de gobernar el universo. El incrédulo es capaz, mire el juego de palabras que estoy usando, es capaz de llegar a pensar que Dios es incapaz de gobernar el universo por las circunstancias que pueda estar viviendo. Le voy a decir algo más. Muchas veces no sabremos por qué es que nos sobrevienen ciertas circunstancias adversas. No sabremos por qué es que nos vienen dificultades en la vida. Allí debemos tomar una decisión entre permanecer en fe o ponernos del lado de la incredulidad. Si tenemos fe, es probable que tengamos dudas. Para eso está la oración, para eso está la palabra, para eso está. El que tiene dudas puede buscar evidencia, pero el que tiene incredulidad ya se cerró a la posibilidad de creer que Dios tiene una mejor respuesta que la que él está esperando o la que ella está esperando. Bueno, ¿queda clara la diferencia entre incredulidad y duda? Número 3, por favor. Bueno, Juan 20, verso 29, ¿lo tenemos? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo creo que eso tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros no vimos a Jesús resucitado.
Creemos en los relatos bíblicos como relatos veraces de la resurrección. Y hay evidencias que podemos tomar acá, pero no es el punto de esta enseñanza. Hay evidencias históricas, bíblicas y otras cosas que podríamos estudiar otro día, pero lo importante es que nosotros no vimos a Jesús resucitado, pero sí creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y ese Jesús resucitado gobierna nuestra vida. Entonces nosotros no necesitamos ver a Jesús para creer que Jesús existe. En el mundo sí es necesario ver para creer. En el mundo yo solo puedo creer aquello que miro. En el camino de la fe no. En el camino de la fe yo puedo yo puedo creer aunque no vea. No los quiero hacer bolas con ese juego de palabras, pero en el camino de la fe no es necesario ver para creer. Ahora vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Aquí me va a entender un poquito más. 2 Corintios capítulo 5. Verso 1. Espero estar comunicando un mensaje de fe, un mensaje de esperanza relacionado con la resurrección del Señor. Verso 1, sí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, eso quiere decir nuestro cuerpo, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo está hablando de que vamos a recibir un nuevo cuerpo después de este. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, quiere decir garantía, la garantía del Espíritu Santo. Verso 6. Así que vivimos, diga conmigo, confiados, ¿cuándo? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, en el cuerpo que tenemos ahora, estamos ausentes del Señor. Pero mientras andamos en este cuerpo, mire el paréntesis que dice ahí, por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Número 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, ahí dejamos la lectura de la Escritura. Pablo está enseñando acá que el propósito final de la salvación de cada uno de nosotros es tener un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo resucitado al igual como el Señor. Dice Pablo, en esta vida tenemos este cuerpo y este cuerpo se va a desgastar y este cuerpo se va a desgastar, pero ya tenemos uno preparado, ya tenemos un otro cuerpo ya listo allá en el cielo y el Señor nos lo va a dar cuando sea el momento. Bueno, entonces, pero mientras estamos en este camino con este cuerpo, deberíamos estar gimiendo, deberíamos estar orando, intercediendo, para que eso pueda suceder lo más pronto posible, dice Pablo. Ahora Pablo dice, no es necesario que yo vea el cuerpo que me van a dar para saber que voy a tener un nuevo cuerpo. Ahí es donde mete el paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. No por vista. Bueno, aquí entonces Pablo establece una regla para vivir. Una regla para vivir. Esa regla para vivir es que en el camino de la fe
en el camino de la fe, siempre vamos a tener que tener en la mente, valga aquí la redundancia de palabras, que nuestro camino tiene como destino final un cuerpo glorificado para poder tener comunión con Dios por toda la eternidad. Mientras eso suceda, nosotros debemos caminar acá en esta vida teniendo fe en que Dios tiene siempre cosas mejores después de estas. Cosas mejores después de estas. Cuando uno tiene esta mentalidad, entonces la muerte ya no es un enemigo con poder, sino un enemigo vencido en la cruz del Calvario. Cuando entendemos que tenemos otro final y no el estar enterrados en una tumba para toda la eternidad, entonces acá la vida se vuelve más alegre, más feliz. El que no tiene fe reniega en esta vida. El que no tiene fe reniega en esta vida. El que no tiene fe no es capaz de ver a Dios en medio de las circunstancias más difíciles. El que no tiene fe, simple y sencillamente, va a tomar siempre el camino que no agrada a Cristo. Bueno, entonces, por favor, analícelo así de esta manera. Fe es el camino que me lleva a estar con Cristo. Estar con Cristo, a eso la Biblia le llama esperanza. ¿Y cuál es el camino que me lleva a estar con Cristo? Es la fe, el camino de la fe. Ahora, en este camino de la fe vamos a tener enfermedades. ¿Cuántos se enferman a veces? ¿Verdad que sí? En este camino de la fe vamos a tener problemas económicos. ¿Cuántos han tenido problemas económicos? Sí. Pero algunos también vamos a tener una muy buena vida, vamos a tener mucho dinero, mucha plata, muchas cosas, bienes materiales en este camino de la fe. De todo va a haber en este camino de la fe. Pero el camino de la fe no es para tener más casas, ¿sí o no? ¿Cuál es el final del camino de la fe? Estar con Cristo, ¿verdad? No es para que yo tenga super salud, ahora voy a tomar 1000 vitaminas para estar mucho mejor y mi cuerpo esté fogoso ahí, bueno, para poder hacer todas las cosas que tengo que hacer en la vida. No estoy diciendo que no esté mal, pues, que uno pueda cuidar el templo del Señor, porque para eso es el templo, para cuidarlo y que nos pueda servir más tiempo. Pero el propósito de este camino de fe es estar con Cristo. El Señor entonces regañó a Tomás, porque Tomás ya había decidido salirse del camino de la fe. Tomás, tú eres un incrédulo, yo necesito que tú seas creyente. Necesito que tú sepas que yo realmente estoy contigo, que yo te voy a sostener, que yo te voy a mantener firme para que tú llegues a estar conmigo otra vez. Porque todo el tiempo Jesús estuvo prometiendo eso. Yo voy a venir, voy a regresar, voy a venir por ustedes. Todo el tiempo Jesús estuvo prometiendo, me los voy a llevar, me los voy a llevar, me los voy a llevar. Tomás, necesito que seas un creyente, porque no es posible que 3 años y medio hayan sido tirados a la basura contigo y no me quieras creer. Entonces Tomás no solo escuchó, sino que también tuvo Dios que decirle, mira, toca. Mira la misericordia de Dios para aquellos que a veces nos ponemos tan tercos con su palabra. Sí, perdone que use esa palabra, se escucha fuerte, ¿verdad? Que los asnos y las mulas son los que son así, ¿verdad? Que uno los quiere jalar y nunca que quieren caminar. Hasta los caballos se ponen así a veces que no quieren caminar. A veces uno se pone así tan duro y Dios dice, no es así. Miren, el Espíritu Santo viene y nos dice, no hombre, no te comportes así, acordate que tenés vida eterna, tú eres un hijo de Dios, eres amado por el Señor. ¿Cómo vas a tomar esas actitudes? Esas actitudes no le convienen al Señor. Ya el Espíritu Santo viene y nos redarguye. ¿Por qué nos redarguye? Porque no desea que nosotros seamos incrédulos, sino creyentes, Bueno, en este camino entonces
Muchas veces, tal vez de repente, vamos a caer en situaciones difíciles. X situación difícil. Y nosotros vamos a tener que confiar en que Dios nos va a sostener en medio de esa situación difícil.